El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10, gracias. Continuamos en este espacio de noticias a Primera Hora por Majestad FM, gracias a la enorme interacción que tenemos de los oyentes a través de nuestra transmisión de Facebook Live, también a las visualizaciones en vivo. No se olvide que si se perdió el programa o si tal vez ya no nos pudo escuchar, nosotros subimos en nuestro canal YouTube de A Primera Hora el programa completo, nuestra opinión y también nuestras entrevistas. Así que hay diferentes canales y diferentes formas para que ustedes no se desenganchen de lo que significa justamente este espacio de noticias. Y seguimos con los temas judiciales. Hace 5 días, Diario El Comercio publicaba: María Alejandra Vicuña deberá cumplir su condena de 1 año en la cárcel. El miércoles 5 de febrero del 2020, el tribunal conformado por los jueces Marco Rodríguez, Wilman Terán y Daniela Camacho negó la suspensión condicional de la pena solicitada por la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Con esta decisión judicial, la exfuncionaria deberá cumplir la sentencia de 1 año en la cárcel, condena impuesta por el mismo tribunal. El 30 de enero del 2020, Vicuña fue juzgada como autora del delito de concusión por el caso Diezmos. Según las investigaciones, mientras era asambleísta, solicitó aportes económicos a sus colaboradores a cambio de conservar su trabajo. Durante la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, es la nota del Comercio, la abogada de la exfuncionaria Ana María Ontaneda pidió a los jueces que su cliente cumpla la condena en libertad. Por eso presentó documentos para certificar que su defendida tiene trabajo, arraigos familiares, no tiene antecedentes penales o investigaciones públicas por otros delitos. La Fiscalía y la Procuraduría, en cambio, solicitaron a los jueces que se niegue este recurso legal, pues el delito de concusión es grave y afecta a la lucha contra la corrupción. Tras analizar las evidencias y argumentos mencionados, el tribunal consideró que la pena de 1 año en cárcel es justa, proporcional y necesaria para reparar al Estado ecuatoriano. A las 7:12 recibimos a la doctora Ana María Ontaneda, abogada, profesional del derecho, quien patrocina la defensa de María Alejandra Vicuña. Bienvenida, buenos días. Gracias, Fabricio, buen día con todos los radioescuchas. En la nota del Comercio está un resumen de lo que ocurrió. Voy por la primera decisión, la sentencia, antes de hablar del recurso que usted había presentado. En la sentencia a ella se le encuentra culpable del delito de concusión. Le pregunto a Ana María Ontaneda, ¿hubo concusión o no? No, bajo ningún concepto. Para nosotros la sentencia, luego de escuchar la decisión oral y la inmediata y absolutamente rápida notificación por escrito de la decisión, da cuenta de que es una sentencia bastante limitada, no tiene ningún tipo de motivación y de hecho está llena de contradicciones. La más grave, por así decir, es cuando los jueces, a pesar de escuchar y de transcribir testimonios como por ejemplo los de Diego Riofrío y de Carlos Obando, quienes indicaron que ellos formaban parte de ABA y entregaban voluntariamente los aportes a ABA, en su decisión han indicado que esa ha sido una suerte de coartada de María Alejandra Vicuña y que no se puede creer en su palabra y que serían exigidos estos aportes, cuando ellos bajo juramento declararon que fue voluntarios. Que ellos quisieron aportar. Así es. Y toman los valores entregados por ellos como parte de un supuesto perjuicio cuando ellos dijeron a viva voz que jamás han sido víctimas de un delito por parte de María Alejandra Vicuña, que jamás la han denunciado y jamás lo denunciarían, y que es más, si es que tendrían que volver a aportar, lo volverían a hacer. Diego Riofrío todavía es cercano a ABA, Carlos Banda ya no, ella declaró haber sido simpatizante, pero ambos ratificaron que fue voluntario. Los jueces, bajo alguna lógica que hasta ahora no entendemos, indicaron que no se puede creer en la palabra de ellos. Pero ¿cuál es el testimonio? Sí se puede creer en la palabra de Ángel Sagbay. Eso le iba a decir. Ese es el testimonio, el de Sagbay, por encima de los otros 2 testimonios que usted nos menciona, de Riofrío y de Carlos Obando. El de Sagbay, el de Ángel Sagbay, es el testimonio, el único testimonio que se tomó en cuenta para sentenciar a María Alejandra Vicuña. El único. ¿No hubo otro tipo de argumentos, de pruebas testimoniales, documentales que hayan justificado esta sentencia? A ver, el tipo penal, para obtener una sentencia condenatoria se tienen que probar todos los elementos del tipo penal.
En este caso, no tenía que solo probarse la calidad de servidora pública de María Alejandra Vicuña, que fue lo único que probó la Fiscalía con documentos de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral. Tenía que haberse probado un abuso de autoridad, una exigencia a terceros o a sus inferiores jerárquicos para hacerse entregar contribuciones no debidas. En este caso, lo único que la Fiscalía demostró, como digo, fue la calidad de ella y que existían depósitos en su cuenta. Sin embargo, ¿cómo el depósito en una cuenta puede dar cuenta de una exigencia y de un abuso de autoridad? Toda la prueba que incluso Fiscalía presentó fue utilizada por esta defensa para desvirtuar la propia tesis de Fiscalía. Tanto es así que, volviendo al tema de Diego Riofrío y Carlo Bando, Fiscalía inició su teoría del caso indicando que ellos también habrían sido víctimas. Luego de haber escuchado su propia prueba, en sus alegatos finales ya quita a Carlo Bando y a Diego Riofrío y se queda solo con el perjuicio de Ángel Zaguay. Pero los jueces vuelven a tomar lo que al inicio Fiscalía dijo cuando ya no había prueba. Pero Zaguay ratifica que él fue obligado a entregar esos aportes. Bueno, Zaguay dijo eso y Zaguay dijo muchas otras cosas. Zaguay dijo que él hizo esta declaración juramentada por la ira y la indignación de que María Alejandra Vicuña no le volvió a dar un puesto de trabajo o un contrato, como él decía, de ínfima cuantía, que ascendía a los 30 millones de dólares, Fabricio. Él pretendía que María Alejandra Vicuña le entregue directamente, sin un proceso de contratación limpio a través del portal de compras públicas, él le entregue un contrato de 30 millones de dólares. Oiga, pero a ver, estamos hablando de 3 funcionarios del despacho, Zaguay, Riofrío y Obando. 2 de ellos dicen, nosotros presentamos aportes o entregamos aportes voluntarios a ABA porque somos simpatizantes. Pero hay uno que dice que no, que le obligaron. El solo hecho de que una persona diga que le obligaron a entregar un aporte ya configura un delito. No, Fabricio. ¿Por qué? No es así, porque la Fiscalía tenía que haber demostrado con pruebas, no es una prueba directa el testimonio de la víctima, porque tanto es así que podríamos decir por qué entonces esa palabra de Ángel Zaguay contra la de María Alejandra Vicuña. Aquí lo primero que se tiene que revisar en un proceso penal es que cuando hay la palabra de la víctima contra la del procesado, hay un principio que es indubio pro reo, siempre a favor del reo, la duda a favor del reo. Y para que sea creíble la versión o la declaración de aquella víctima, la Fiscalía tiene que apoyarla con un sinnúmero de pruebas que sean indirectas y que todas lleven al mismo sentido. No basta con la prueba testimonial, digámoslo así, tiene que ir acompañada de prueba documental. Además de otra testimonial, pericial, pero en la prueba que se apoyó Fiscalía fue en la extracción del reportaje de Teleamazonas que fue hecho en base a la declaración de Ángel Zaguay. Fueron materialización de tweets, de opiniones en Twitter que decían que creían que María Alejandra Vicuña era culpable desde el primer día que salió este reportaje. Esa fue la prueba de la Fiscalía. Con eso se le condenó a María Alejandra Vicuña a 1 año. Ese fue el primer escenario. Luego ustedes plantearon la sentencia, la suspensión condicional de la pena. Es un delito por el cual María Alejandra Vicuña hubiese podido ser sentenciada, me parece, a 4 años de privación de libertad. Finalmente deciden sentenciarla a 1 y lo obligan a pagar $170,000 y un poco más de resarcimiento económico a la Administración de Justicia. ¿Por qué el tribunal decide solamente 1 año de prisión? Porque esto también generó mucha polémica. ¿Por qué solamente 1 año? A alguna gente le pareció muy pequeña la sentencia. ¿Por qué resuelve ese año el tribunal? Bueno, lo primero que yo creo que siempre hay que aclararle a la ciudadanía, sobre todo a las personas que no tienen un manejo diario de la ley, es que las penas están establecidas en una ley anterior precisamente para que se las conozca. Y en este caso, la pena establecida, que fue la utilizada, la del Código Penal por la vigencia de los hechos en los que supuestamente se dio los actos que se le acusan a María Alejandra Vicuña, se la dio a la luz del Código Penal. Su pena, la pena de la concusión era de 2 meses a 4 años. Sí, 2 meses a 4 años. Y el tribunal... De 2 meses a 4 es el margen de la pena. Así es. Y el tribunal decide 1 año. El tribunal decidió 4 años. Sin embargo, resolvió la más alta pena. Así es. ¿Ya? Sin embargo, por haber probado esta defensa atenuantes, el tribunal hace la rebaja de la pena a 1 año. A la gente puede no gustarle el año,
pero eso es un mecanismo legal y proporcional. Está dentro de lo que dice la ley. Por supuesto. Además, como todo procesado tiene derecho a demostrar atenuantes. Me han dicho incluso que nosotros, anticipándonos a una condena, demostramos atenuantes. Cuando uno es abogado y está en esto todos los días, conoce que tiene que manejar dos tesis. La primera, el plan A, siempre lo que uno cree, a lo que uno apunta, y que en este caso era la inexistencia del delito. Pero por supuesto uno no puede, como se dice vulgarmente, poner todos los huevos en la misma canasta, sino que es obligación de uno por su defendido siempre demostrar atenuantes, porque uno no sabe qué tesis va a primar en los jueces. Por lo tanto, nosotros también hacemos el trabajo y dio resultado. Por esa razón se le bajó. Esta pena preestablecida no la he hecho yo, no la decidió la Fiscalía. No es el tribunal. Ni el tribunal. Esto es una pena que estaba preestablecida, aprobada por la Asamblea Nacional. Y me ha causado muchísima sorpresa el comunicado que dio la Procuraduría 24 horas antes de la audiencia de suspensión condicional de la pena, oponiéndose rotundamente y hablando de respetar la vigencia y la validez de la norma y de la Constitución. Yo le respondí a la Procuraduría, no al procurador, porque todavía me niego a creer que haya sido él siquiera quien haya aprobado ese comunicado, que es una vergüenza, sino a la Procuraduría y a las personas del departamento que escribió ese comunicado, porque la vigencia y la validez de la ley se la tiene que discutir para el momento de su publicación, para ver si es que es aplicable o no a la sociedad. Y fíjese que tanto fue así, Fabricio, que respecto de la concusión, al momento de reformarse en el COIP 2014, la máxima pena para esta modalidad es de 5 años. Entonces, si hablamos de una suspensión condicional de la pena, el primer requisito es que la pena no exceda de 5 años. Ya vamos a hablar de la suspensión condicional. ¿Ustedes aceptaron la pena? No, no significa que uno acepte la pena. Ya, pero ustedes plantearon la suspensión condicional. ¿Qué significa la suspensión condicional? Porque alguna gente dice, a ver, le sentencian a 1 año de prisión, pero no quiere ir a la cárcel y a cualquiera le puede pasar lo contrario. Es lo primero que dice la gente, sobre todo en las redes y en los comentarios. ¿Qué significa la suspensión condicional? ¿Por qué? ¿Quiénes pueden acceder a este recurso? Bueno, es un beneficio penitenciario que puede acceder cualquier persona condenada que cumpla 4 requisitos establecidos en la ley. Que no sea un delito cuya pena sea superior a 5 años. En este caso, la concusión, la máxima pena era de 4 años con el Código Penal, 5 años con el Código Orgánico Integral Penal. Luego, que tenga antecedentes familiares, personales, sociales, que demuestre que no tiene necesidad de ir a prisión. Que, de acuerdo a la gravedad del delito, sea susceptible de que la resocialización del condenado se la puede hacer fuera de prisión. Y la última, que no se trate de delitos contra la integridad sexual, de violencia contra la mujer, la familia. María Alejandra Vicuña cumplía los 4 requisitos. Esto no implica que uno tenga que hacer una aceptación de la pena, es un beneficio penitenciario que es paralelo al tema procesal. El tema procesal en este momento se continúa discutiendo. Fiscalía y Procuraduría, entiendo que como no les gustó la pena, supongo que querrán la máxima, y si es que fuera por ellos, cadena perpetua, pero a nosotros tampoco nos parece correcta la sentencia. Por eso existen los recursos procesales. Esto era un tema aparte, es un beneficio penitenciario que simplemente se pueden acoger todas las personas condenadas que cumplen estos requisitos. La Fiscalía y la Procuraduría se han inventado que un delito de concusión, de este tipo de delitos que atentan, como ellos decían, solo contra la administración pública, no podría estar dentro de la suspensión condicional. Los requisitos están establecidos en la ley, no me los he inventado yo. Eso no dice la ley. No dice la ley. Y de eso, la ley no discrimina esa parte. Así es, no discrimina. Y de eso es lo que se ha tomado la Procuraduría, la Fiscalía, y que evidentemente ha sido reproducido por los jueces. A pesar de que ellos, en la propia sentencia, indican que la conducta, luego de la supuesta comisión del delito de María Alejandra Vicuña, ha sido ejemplar. Y por esa razón le rebajan la pena. Fíjese usted, Fabricio, una persona que ha tenido una conducta ejemplar durante casi 10 años, entonces, ¿qué necesidad tiene de ir a la cárcel?
¿Qué necesidad tiene de ejecutarse la prisión como aquí han indicado? O sea, pero puede ser que alguien tenga una conducta ejemplar durante 10 años y un día comete un delito y tiene que ir a la cárcel. Pero por algo está siendo juzgada, si es que es así, si es que ese es el escenario, Fabricio. Pero si es que tiene 1 año de prisión, 1 año de prisión correccional como pena, con una conducta ejemplar, demostrados atenuantes, la gravedad del delito respecto de lo que los jueces han fallado es totalmente subjetiva, porque tampoco ha existido un criterio de valoración transparente, lógico, como lo manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Constitucional. ¿Quién no tuvo ese criterio de valoración? El tribunal al negar el pedido de suspensión. Así es. ¿Y cómo entiende usted la actitud de la Procuraduría y de la Fiscalía sobre este pedido de suspensión condicional de la pena? Primero, la de Procuraduría lograr una presión sobre los jueces, es evidente. No creo que las instituciones del Estado, y en eso coincido con el colega que me antecedió en esta entrevista, no creo que las instituciones del Estado tengan que valerse de las redes sociales, los mecanismos de comunicación para anticipar ya un criterio en la ciudadanía y en la propia administración de justicia. Yo creo que las instituciones del Estado tienen que aprender a jugar limpio. Y uno como abogado en libre ejercicio, evidentemente, no tiene ni el aparataje, ni los recursos, ni la logística que tiene la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, yo no ando anticipando mis criterios antes de las audiencias, y eso sí se llama falta de lealtad procesal. Ahora, con la negativa de la suspensión condicional, se entiende. A ver, en términos morochos, el ciudadano común y corriente entendería que María Alejandra Vicuña tiene que ir a la cárcel. ¿Eso es inmediato o cómo se procede? No, simplemente lo que ha pasado es haberse negado la posibilidad de que ella cumpla su pena en libertad, con condiciones, evidentemente, pero la pena se la cumplirá una vez ejecutoriada la sentencia. ¿Cuándo se ejecutaría la sentencia? Cuando se culminan con todos los recursos que la ley prevé para que quede en firme la decisión del juez. En este momento corresponderá a la etapa de apelación, y posteriormente, de ser el caso, la etapa de casación. Entonces, es así como la sentencia, si es que este año se mantiene en firme a lo largo de estos recursos, pues tendrá que cumplirse una vez culminados los recursos ordinarios y el extraordinario de casación que prevé la ley. Mientras no se concluyan todos estos pasos y mientras la sentencia no sea penal, condenatoria, ejecutoriada, mientras no se ejecutoría la sentencia, María Alejandra Vicuña no va a prisión. Así es. Ella se mantiene en libertad. Así es. ¿Y ella qué ha pensado hacer? ¿Ella sigue trabajando? Claro. Se ha demostrado. ¿Ella sigue en el SRI? Ella sigue trabajando en el SRI. Ella sigue haciendo su vida normal, se presenta todos los lunes en la Corte Provincial de Justicia. En algún momento se dijo que ella iba a salir del SRI, me parece que iban a desvincularla. ¿No fue desvinculada del SRI? No ha sido desvinculada. Ella sigue siendo funcionaria del Servicio de Rentas Internas. Es funcionaria del SRI. Oiga, me escribe un mensaje un oyente y me dice: ¿qué clase de ejemplo dará la Administración de Justicia a la sociedad sobre cómo se castigan los delitos? Por eso yo le he estado haciendo estas preguntas, porque claro, en el imaginario de los ciudadanos que no manejamos la cosa jurídica todos los días, que no conocemos las especificidades de lo que significan agravantes, atenuantes, etcétera, queda esa sensación de que lo que se busca es la impunidad en este caso. Y a propósito de esta pregunta le reitero, ¿qué clase de ejemplo dará la Administración de Justicia a la sociedad sobre cómo se castigan los delitos? Porque hay esa sensación en la gente que no cree en la justicia, porque el común de los ciudadanos no creemos, me incluyo, en la justicia, cómo se lo está manejando, y hay esa sensación de que la justicia se la ejecuta dependiendo de la persona, dependiendo del caso y dependiendo inclusive de la presión política y mediática. Quisiera escuchar una respuesta, un comentario al respecto sobre esta inquietud que me plantean. Bueno, Fabricio, es muy interesante lo que el oyente plantea. La Administración de Justicia está para aplicar la ley y para dar un juicio justo, valga la redundancia, a cualquier persona. No a los funcionarios del gobierno pasado, no a los funcionarios del gobierno actual, no a la persona de a pie. La impunidad es importante aclarar, porque de esto también ha hablado mucho la Fiscalía y es un error conceptual en realidad. La impunidad es cuando no se inician las acciones o se ven impedidas de continuar con las acciones para lograr un juzgamiento.
Recuerden que aquí ya existe un juzgamiento. La impunidad es la imposibilidad de llegar a una sentencia. Pero aquí el ejemplo que tiene que dar la administración de justicia, como dice el oyente, es respetar las garantías de todas las personas que son procesadas y de las víctimas. De eso se trata un juicio justo. Y no aplicar una sentencia porque fui funcionario de un gobierno o de otro, o porque fui cercana a un partido político y no al otro. Aquí la justicia no tiene que ser selectiva. Y eso es lo que la justicia tiene que demostrar al ciudadano común y corriente. Fabricio, yo me pregunto, las personas que a veces, dejándose llevar por pasiones, antojadizamente o por comentarios de redes sociales, siempre piden la máxima pena, la cabeza de las personas, piden que se queden de por vida en la cárcel. Primero, yo creo que uno tiene siempre que pensar, ¿qué haría yo en los pies de esa persona? ¿Quisiera yo ser sometido a un juicio justo o que no importe qué tenga que hacer con tal de que a mí me condenen a lo máximo, porque es lo que la sociedad pide como un escarmiento público? Pienso que la época inquisitiva ya la hemos superado hace siglos. Ahora ya no existe ese tipo de proceso. Y creo que lo mejor que la ciudadanía puede pedir es que se respete un debido proceso, Fabricio. Correcto. Doctora, estamos pendientes del desarrollo de estos hechos. Como bien nos anotaba nuestra invitada, la sentencia aún no está ejecutoriada. Hay una serie de recursos que deben transcurrir justamente para aquello. Gracias por su presencia y por atender esta invitación. A la doctora Ana María Ontaneda, quien es abogada, quien patrocina la defensa de la ex asambleísta y ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.